Ejercicio de aplicación de la ley de Coulomb, caso 8 cargas ubicadas en los vértices de un cubo cuya arista es S. Aplicaremos en esta ocasión el método analítico. En un video previo se resolvió este ejercicio calculando primero magnitudes de interacciones entre cargas, posteriormente definiendo el vector unitario que le daba la dirección a ese vector fuerza dependiendo de aspectos tales como ubicación entre las cargas y de si tenemos interacción tipo atracción o repulsión. Este procedimiento fue denominado método geométrico. Lo que vamos a ver en este video es cómo resolver el mismo problema donde la carga de interés es la carga Q sub 6. Queremos saber cuál es la fuerza resultante sobre la carga 6 debido a su interacción con las demás, pero emplearemos para el cálculo de estos vectores fuerza la manera explícita en la cual el vector posición relativo entre las partículas I y J y el vector unitario que se deriva de este quedan explícitamente determinados a través de la definición de los vectores posición de cada carga. A esto le llamaremos método analítico. El ejercicio entonces tiene 8 cargas idénticas de igual magnitud y signo. Vamos a considerar las positivas. 4 cargas están formando un cuadrado en la base de este cubo, cargas Q sub 1, Q sub 2, Q sub 3 y Q sub 4. Y similarmente, cargas 5, 6, 7 y 8 en el plano paralelo superior. Repito, la fuerza resultante sobre la carga 6 es de lo que trata este problema. Muy bien, comenzaremos. ¿Cuál es el procedimiento que vamos a seguir en este método? Primero, identificar los vectores posición de cada carga. Luego, escribir la ley de Coulomb en su forma como aparece en el cuadro de color amarillo, en la segunda igualdad, de la cual vamos a discutir un poco en lo que sigue. Tercero, sustituir los vectores posición calculados en el primer paso, efectuar operaciones y simplificaciones y luego aplicar principio de superposición para identificar la fuerza total sobre la carga de interés. Muy bien. ¿Por qué estos dos elementos son equivalentes? La fuerza de Coulomb se escribe como K, el producto de las cargas, la distancia al cuadrado y un vector unitario. La fuerza que I hace sobre J depende del vector unitario R sub IJ, un vector que va de la partícula I a la partícula J. Depende también de la distancia al cuadrado. Ahora, en términos de los vectores posición de las cargas, ¿qué significan estos elementos? En primer lugar, como vemos en este gráfico, dadas las cargas I y J, la fuerza que la carga I ejerce sobre la carga J depende de la distancia entre ellas, pero esa distancia que en el caso geométrico la determinamos mediante información gráfica, es obtenible a partir del vector R sub J menos R sub I. Calculado el vector, determinamos su magnitud y de esa manera entonces haremos el cálculo de este elemento de forma explícita y ya no geométrica. Entonces, R y J, que aparece en la expresión original de Coulomb, significa la magnitud del vector RIJ y explícitamente la magnitud del vector RJ menos RI. Además, el vector unitario es el vector RIJ sobre su magnitud, el cual explícitamente queda dado por esta expresión. Cuando sustituimos estas cantidades, entonces construimos la parte derecha de esta ecuación.
Repito, son completamente equivalentes. No confundir la potencia 3 que aparece en el denominador como si se tratara de una ley distinta. Es exactamente la misma expresión, solo que ahora escrita explícitamente en términos de vectores posición de las cargas. Dicho esto, pues entremos en detalles. En esta gráfica tenemos las 8 cargas. Vamos a identificar entonces cuáles son las coordenadas de posición de cada una de estas cargas. La carga Q sub 1 está a lo largo del eje X y tiene coordenadas S, que es la longitud de la arista del cubo, 0 en Y y 0 en Z. De la misma manera, la carga 4 que está en el origen, pues no escribimos aquí, pero está en el origen. La carga 2 está en XS, en YS y en Z0. La carga 3 está sobre el eje Y, entonces coordenada X es 0, coordenada Y S, coordenada Z 0. Y así sucesivamente identificamos posiciones, ¿cierto? Coordenadas de cada una de estas 8 cargas. Identificadas las coordenadas, escribimos los vectores posición. Entonces, el vector posición de la partícula Q sub 1, que de pronto pues vale la pena representarlo gráficamente, solo que he querido mantener este dibujo de pronto de la manera más simple. El vector que desde el origen de coordenadas ubica la partícula 1, R sub 1, que podemos escribir como esta terna en la forma habitual, ¿cierto? Se escribiría entonces como S en dirección del eje X, o sea, S en Y, más 0 en J, más 0 en K. Digamos que para ahorrar notación lo escribiremos así. El vector posición 2. Entonces, vector posición de la carga 2 es S en Y, S en J, 0 en K. Aquí tenemos la escritura. Y de esa manera completamos estos 8 vectores que necesitamos para este cálculo mediante el procedimiento método analítico. Hecho este paso, entonces, tener presente que la fuerza sobre la carga 6 es la fuerza que 1 hace sobre 6 más la fuerza que 2 hace sobre 6, etc. Tenemos 8 cargas en este dispositivo y está ausente la fuerza que 6 hace sobre 6, dado que esta no está definida. Y aquí tenemos un resumen de lo que debemos calcular, lo que debemos entender por cada uno de los elementos F1, 6, 2, 6 y los que siguen. Empecemos calculando qué es F1, 6. Entonces, en esta columna hemos escrito lo que, pues digamos, significa la ley de Coulomb en esta notación. Necesitamos entonces el cálculo de R6, que ya lo conocemos, R1, ya lo conocemos. Lo que vamos a hacer ahora es calcular estas diferencias, la magnitud del vector diferencia y la cantidad que es magnitud elevada a la 3, para posteriormente sustituir y encontrar una respuesta. Entonces, en este proceso, ustedes notarán la ausencia de dibujos, porque justamente es la diferencia que tenemos respecto al método geométrico. Aquí nos centraremos en hacer análisis matemáticos y llegar a respuestas equivalentes a lo que conseguiríamos con el método geométrico. Cuándo utilizar uno o cuándo utilizar el otro es completa libertad de quien resuelve el ejercicio. Muy bien, procedamos. Vector R6 menos vector R1. Están escritos en componentes. Debo restar lo que tiene que ver con la X. Entonces, S menos S, 0 en Y, no lo escribo. S menos 0 da S, o sea, escribimos S en dirección J. Y S menos 0, pues da S también, o sea, más S en dirección K. De esta manera tenemos el vector R6 menos R1. ¿Cuál es la magnitud de este vector?
La magnitud de este vector es raíz cuadrada de las componentes al cuadrado. Entonces, s a la 2, que es la componente y, más la componente z a la 2, o sea, s a la 2. Esto es magnitud de un vector cuando lo tenemos escrito en componentes. ¿A qué se reduce esta cantidad? Pues esto es 2 veces s a la 2, o sea que nos queda raíz de 2 veces s a la 2, o sea, raíz de 2. Y la raíz de s a la 2, pues es simplemente s, que la dejaré por fuera por simplicidad. Ahora, esa cantidad que acabamos de calcular elevada a la 3, ¿cuánto nos da? Entonces, tenemos que elevar a la 3 la raíz de 2, quedaría 2 a la 3 medios, pero si usted prefiere, pues escribiremos esto como 2 raíz de 2. Es equivalente, ¿cierto? 2 raíz de 2. Y la s elevada a la 3. Hecho entonces estos cálculos, escribiremos qué es F16. F16, simplemente por sustitución, es constante de Coulomb, carga Q sub 1 y Q sub 6, recuerde que son idénticas, entonces Q a la 2, dividido la distancia elevada a la 3. Esta distancia, este módulo, 2 raíz de 2 s a la 3, multiplicado por el vector R6 menos R1. Ese vector dio S en dirección J más S en dirección K. Es claro que podemos tomar factor común S en esta expresión del paréntesis y cancelar una S con una de las que aparece en el denominador, con una de las potencias. Entonces, dejaremos para concluir que la fuerza 1,6 que se deriva de este cálculo es KQ a la 2 sobre 2 raíz de 2 S a la 2 vectores J más K. Permítanme alguna modificación de este símbolo para que la expresión pueda identificarse con claridad. Bien, esto que acabamos de hacer, que repito, ausente completamente de dibujos, es completamente equivalente, si usted lo compara con el video previo, al resultado que se obtuvo mediante el análisis geométrico. Y lo que tenemos es que repetir este algoritmo hasta concluir cada uno de los vectores que dan la interacción de la carga 6 con las restantes cargas del sistema. Muy bien, continuemos. Fuerza 2,6. ¿Cuánto da la fuerza 2,6? R6 menos R2 es el elemento principal dentro de este cálculo. Restamos. Componentes en X se cancela componente en X. Componentes en Y se cancelan. Componentes en Z, S menos 0. Resultado, S en dirección K. Magnitud de este vector, la raíz cuadrada de S a la 2. O sea, S. Esa cantidad elevada a la 3, S a la 3. Realizados los cálculos, volvemos a este cuadrito y decimos que la fuerza 2,6 es igual a K por Q a la 2, porque las cargas son idénticas en todos los casos, dividido la distancia a la 3, S a la 3, por el vector R6 menos R2, que resultó S en dirección Z. Conclusión asociada a este vector F26 es K por Q a la 2 sobre S a la 2 en dirección del eje Z. Nuevamente, ausencia total de gráficos, ángulos,
distancias mediante geometría. Continuamos. Fuerza 3,6. Está el vector R6, está el vector R3, hacemos la resta. R6 menos R3. S menos 0, S en dirección del eje X. S menos S en dirección del eje Y. No tenemos componente Y. Más S menos 0 en dirección del eje Z. S en dirección Z. Este es nuestro vector R6 menos R3 que necesitamos incluir en el análisis. Magnitud. S2 más S2. Resultado conocido, raíz de 2S. Elevado a la 3, 2 raíz de 2, S a la 3. Sustitución, fuerza 3,6, K por Q a la 2, dividido esta norma a la 3, 2 raíz de 2, S a la 3, multiplicado por el vector R6 menos R3, que fue S en I más S en Z. De nuevo factorizamos la S, cancelamos con una del denominador y llegamos a la conclusión que 3,6, fuerza que 3 hace sobre 6, es K por Q a la 2 sobre 2 raíz de 2, S a la 2 por el vector I más K. Fuerza 4,6. De acuerdo con el video anterior, la fuerza 4,6 era, digamos, una de las que generaba un poco más de dificultad mediante el método geométrico. La razón es que es una fuerza cuya identificación de la dirección no se da específicamente sobre un plano coordenado. En consecuencia, el esfuerzo por determinar el ángulo, la dirección, pues es un poco mayor. Eso lo pueden verificar, la dejamos de último en el cálculo en ese video. Veamos que aquí es completamente simple. Escrito R6, escrito R4, que es el origen de coordenadas. ¿Cuánto es R6 menos R4? Bueno, pues S menos 0, S y así sucesivamente. O sea que obtenemos simplemente S en I más S en J más S en K. Magnitud del vector, raíz cuadrada, S a la 2 más S a la 2 más S a la 2. Resultado, raíz de 3, S. Magnitud a la 3. Entonces, raíz de 3 elevado a la 3 da 3 raíz de 3. Y S elevado a la 3 da S a la 3. Muy bien, sustitución. Fuerza que 4 hace sobre 6 igual K Q al cuadrado, magnitud a la 3, 3 raíz de 3, S a la 3, vector R6 menos R4, S en I más S en J más S en K. Factorización, cancelación de términos semejantes. F46 K por Q cuadrado dividido 3 raíz de 3 S a la 2 producto de I más J más K. De nuevo, este método nos permite en situaciones en las que el ángulo, la dirección o la distancia que hay entre cargas
requiere análisis tal vez más complicado, ¿cierto? Entonces, un paso breve, pueden combinar los dos métodos sin ningún inconveniente y se aconseja tener destreza en ambos. Son dos herramientas que tienen la misma finalidad. Fuerza 5-6. Entonces, R6 menos R5 no tiene componente en X, S en dirección Y se cancela la componente Z. Magnitud S, magnitud a la 3, S a la 3. Y ustedes inmediatamente verán, ¿cierto? Pueden concluir que 5-6, de hecho, si me permiten, voy a obviar este paso porque ya vemos pues la sencillez. Fuerza 5-6 es KQ a la 2 sobre distancia a la 3, pero se va a cancelar con esta S. Entonces nos queda S a la 2 en dirección del eje Y. Fuerza 7-6. Fuerza 7-6. Entonces repetimos los pasos, ¿cierto? 6 menos 7, o sea, S menos 0 da S en Y. Se cancela la Y, se cancela la Z. Magnitud S. Esto nos da S a la 3 y estarán de acuerdo conmigo que el resultado entonces es 7-6, es KQ a la 2, S a la 2, en dirección del vector unitario Y. Y finalmente la fuerza 8-6, entonces R6 menos R8, 6 menos 8, perdón, S menos 8, menos 0, S menos 0, S, S menos 0, S, y se cancelan las componentes en dirección Z. Magnitud, raíz de 2, S. Magnitud a la 3, 2 raíz de 2, S a la 3. Fuerza 8-6, K por Q a la 2 sobre 2 raíz de 2, S a la 3, si quieren, para recordar este paso, por S en Y más S en J. Factor común S, cancelación con el denominador. Conclusión 8-6 es K Q a la 2, 2 raíz de 2, S a la 2, producto de I más J. Muy bien. Hemos llegado entonces a la determinación de cada una de las fuerzas de las que son requeridas para concluir la fuerza total sobre la partícula Q6. En el proceso únicamente es necesario la escritura clara del vector fuerza en términos de los vectores posición de las cargas y escribir los vectores posición para poder emplear o efectuar los cálculos de resta de dos vectores, magnitud de esa diferencia y la magnitud elevada a la 3. Lo demás es simple cuidado de sustitución y de simplificación. Ok, vamos ahora a reunir todos estos resultados, lo cual pues he hecho previamente, ¿cierto? La fuerza 1,6 nos dio KQ cuadrado 2 raíz de 2 S a la 2 por el vector J más K. Esa cantidad la encontramos sustituida en este primer miembro. KQ cuadrado 2 raíz de 2 S a la 2 J más K, primer objeto. Y de la misma forma con cada uno de los demás resultados han sido consignados aquí en esta última línea.
Entonces esta es fuerza 1,6, se ha identificado con un color, fuerza 2,6, fuerza 3,6, 4,6, 5,6, 7,6 y 8,6. Bueno, necesitamos hacer un poquito de álgebra aquí para concluir cuál es el resultado. Pero noten ustedes pues que la eficiencia del método en obtener cada uno de los vectores fuerza es muy alta. Muy bien, entonces, ¿qué podemos hacer en este caso? Similar a lo que hemos visto en el video previo, estos objetos que tienen 2 raíz de 2 tienen una característica común y conviene agruparlos. Entonces, K por Q a la 2 dividido 2 raíz de 2 S a la 2 factor común de los vectores J más K, I más K, I más J. Como aparecen J y J en esta cantidad, pues escribimos 2 veces J. Más aparece también 2 veces I. Aquí aparece una vez y aparece aquí una vez. Entonces 2 veces I. Y también aparecerá 2 veces K en efecto, ¿cierto? Aparece aquí en el primer término y aparece aquí. Entonces usamos también 2 veces K. Esto es la factorización de los objetos que aparecen en color, eh, pues con el término 1 sobre 2 raíz de 2. Luego hacemos lo mismo con los términos que aparecen, por ejemplo este y este. 3 iguales. ¿Qué tienen en común? K, Q a la 2 sobre S a la 2 y aparece como factor común de K es el primer término, J es el segundo término e I es el tercer término. Y finalmente aparece el objeto el único que no tiene semejantes porque aparece este 3 raíz de 3. Lo escribimos. K, Q a la 2, 3 raíz de 3, S a la 2 y más J más K. Muy bien, ¿cómo concluimos el ejercicio? Entonces, note usted que este 2 se toma como factor común y se cancela con el 2 que aparece en el denominador en la parte exterior. Entonces, escribiremos este resultado así. K por Q cuadrado sobre S a la 2. Luego tenemos, bueno, escribiré esto completo para evitar confusiones. Se cancela el 2, entonces nos queda raíz de 2. Y voy a escribirlo en este orden. I más J más K. Esto es el equivalente a esta primera cantidad. Para evitarme reescribir todos los otros términos, porque simplemente habría que hacer una copia exacta de lo que está aquí escrito, entonces voy a hacer aquí la siguiente línea, ¿cierto? He simplificado esta primera parte. Y resulta que de la simplificación que podemos ver, todos los objetos que quedan tienen como factores común a K por Q cuadrado sobre S a la 2. Además, tienen como factor común a los vectores I más J más K. Aparece en todos los objetos, cada uno de los tres sumandos. Esta cantidad entonces es factor común de ¿quién? Lo voy a escribir en orden. Aquí este objeto tiene como coeficiente 1, ¿cierto? Primer término. El segundo objeto, más 1 sobre raíz de 2.
Y el tercer objeto aporta la cantidad 1 sobre 3 raíz de 3. Esto es exactamente eso que encontramos cuando propusimos el método geométrico, en donde hicimos un mayor esfuerzo en identificación gráfica, pero como vemos entonces el resultado es completamente consistente y equivalente. Muy bien, antes de finalizar este video y con el objetivo de que podamos llevarnos también una herramienta que le puede ser muy útil para practicar, inclusive pues si su profesor no ve inconvenientes para que la utilice también en exámenes. Como hemos visto, el problema de encontrar una fuerza resultante en un problema, digamos, con cierto nivel de dificultad del tipo interacción de Coulomb, ¿cierto? En electrostática, se puede hacer de dos maneras. Método geométrico, que nos involucra análisis gráficos, direcciones, reconocer si se trata de una interacción de atracción o repulsión, etc. Método analítico, que se basa en identificar con claridad los vectores posición de cada una de las cargas y emplear para cada interacción este modelo, que se resume en este cuadro. La fuerza que I hace sobre J es la constante de Coulomb, la carga de la partícula I, la carga de la partícula J, multiplicado por el vector posición RJ menos RI, dividido la magnitud de ese vector diferencia elevado a la 3. Eso es lo que hemos hecho en todos los casos, identificando quién es I y quién es J. La fuerza que uno hace sobre 6 depende de R6 menos R1 en el numerador y de la magnitud a la 3. Y así sucesivamente. Noten ustedes que el orden en que se encuentran estos índices es contrario al orden en que se encuentran estas restas. Pero si recordamos este modelo, todo lo demás es sistemático, ¿cierto? Es un algoritmo, se repite y evita cualquier confusión que pueda generar un gráfico de pronto en un problema. Entonces, ¿qué quiero que hagamos en estos 2 minutos finales? ¿Cómo ingresar este ejercicio en un programa de cómputo, por ejemplo, en matemática? Ok, está bien así. ¿De qué se trata? En este ejercicio, a ver si podemos verlo más grande. En matemática necesitábamos definir entonces quién es R1, quién es el vector posición R2, que mire que se escribe simplemente abriendo llaves y definiendo quiénes son las coordenadas, como es usual. Le vamos a decir además que emplee la hipótesis, ¿cierto? La hipótesis, que S es una escalar real y mayor que 0. Esto con la finalidad de que haga las simplificaciones correctamente. Eso es lo que hacemos en la segunda línea. En la tercera línea, inmediatamente definimos quién es el vector fuerza 1, 6. El vector fuerza 1, 6, le estoy diciendo pues, que haga una simplificación del resultado, pero podría funcionar inclusive sin este comando. Es K por Q a la 2, R6 menos R1 sobre la norma de R6 menos R1 a la 3. Noten ustedes, la escritura es completamente literal de acuerdo a lo que hemos practicado en el ejercicio. Como ya han sido definidos los vectores R1, R2, R3, ya han sido definidos, entonces lo que continúa es ejecutar el programa. Vamos a ejecutarlo. Entonces, ingresamos los vectores, ingreso la hipótesis de la variable S, defino F16 y le pido que simplifique.
Él me está diciendo que el vector f1, 6 es k por q cuadrado, 2 raíz de 2s a la 2, que tiene componentes idénticas en y y en z. Esto es exactamente lo que encontramos en nuestro análisis. De la misma forma, pues identificamos quién es f2,6, que tiene únicamente componente z, f3,6, f4,6, f5,6, 7,6 y 8,6. Es inmediato. Importante, sí, entender su significado. El método gráfico es valioso porque nos da el significado de cuando una componente es positiva, cuando es negativa, porque desarrolla la intuición. Pero cuando tenemos problemas en los que el número de cargas es grande, queremos optimizar y evitar errores de cálculo, pues claramente debemos utilizar las herramientas correctas. Y cuando ya tenemos todos estos vectores, si queremos verificar una cuenta que hicimos a mano, entonces aquí nos da el resultado de la suma. Esto no se parece a lo que encontramos nosotros. ¿Cómo le decimos si es exactamente o no es lo mismo? Bueno, lo que nosotros encontramos era que la fuerza total 6 era k por q cuadrado multiplicado, dividido ese cuadrado, factor común i más j más k, y multiplicando un escalar que era 1 más 1 sobre raíz de 2 más 1 sobre raíz de 3. Yo quiero saber si este f sub 6 que se calculó previamente equivale, estoy utilizando la doble igualdad para hacer una pregunta, ¿cierto? Si equivale a este resultado. Si son iguales, concluyo que mi resultado, el que hicimos a mano, es correcto. Entonces vamos a compilar esta línea. Le estoy diciendo que reduzca o simplifique, también es una manera, f sub 6, el cálculo previo, y pregunte si es igual a lo que aparece a la derecha. Y él contesta que esto es cierto, que las dos cantidades son iguales, que este resultado y el que calculamos son idénticos. Ok, con eso concluimos este video. Gracias por su atención y espero que puedan utilizarlo en situaciones en las que el gráfico o el cálculo de ángulos tal vez no sea simple y esto les facilite ese procedimiento. Que tengan un muy buen día y hasta pronto.